El día que mis propios hijos me traicionaron comenzó como cualquier día de las madres. Yo, Gloria, una mujer de 63 años que había dedicado toda su vida a criar y cuidar a sus hijos, jamás imaginé que ellos serían capaces de encerrarme como a un animal y reírse de mi sufrimiento. Esa mañana me levanté temprano, como siempre. Preparé café recién molido, el que tanto les gustaba, y horneé unas galletas de avena que sabía que eran las favoritas de Matías desde pequeño. Mi corazón latía con emoción porque era mi día especial, y después de tantos años de sacrificios, sentía que finalmente tendría un momento de reconocimiento de parte de mis hijos. Matías y Sebastián llegaron cerca del mediodía. Venían sonrientes, cargados de flores marchitas que parecían compradas de último momento y una caja de chocolates baratos del supermercado. «Mamá, queremos que tengas un día especial», me dijeron con voces que ahora recuerdo sonaban forzadas. Sus sonrisas no llegaban a los ojos, pero yo estaba tan emocionada que no presté atención a esos detalles. «Hemos preparado una sorpresa para ti», continuó Sebastián, el mayor, aquel niño al que amamanté durante meses, al que cuidé cuando tuvo neumonía, al que defendí cuando se metía en problemas en el colegio. «Queremos que subas al sótano. Hemos arreglado todo ahí arriba para que puedas descansar como te mereces, sin interrupciones, sin preocupaciones». Clara, mi nuera, esa mujer que había entrado a la familia como una hija más, sonreía desde la puerta con una expresión que ahora comprendo era de complicidad pura. Sus ojos brillaban con una malicia que yo, en mi ingenuidad, interpreté como alegría por verme feliz. Mi corazón se llenó de ternura y gratitud. Después de tantos años cuidándolos, preparando sus comidas favoritas cada domingo, lavando montañas de ropa sucia, pagando sus deudas universitarias sin quejarme jamás, prestándoles dinero que nunca me devolvieron, cuidando a mis nietos los fines de semana para que ellos pudieran salir a divertirse. Finalmente mis hijos querían mimarme y devolverme un poquito de todo el amor que les había dado. Subí las escaleras hacia el sótano con una sonrisa en los labios y el corazón rebosante de felicidad. Cada escalón me acercaba a lo que creía sería un momento hermoso con mi familia. Las tablas de madera crujían bajo mis pies, como habían crujido miles de veces cuando subía a buscar decoraciones navideñas o ropa de invierno. «Aquí estarás perfecta, mamá», me dijo Matías, mi bebé menor, mientras señalaba una vieja silla desvencijada y una mesa tambalente con una bandeja de comida fría que parecía sobras de varios días. «Puedes relajarte todo lo que quieras. No te preocupes por nada. Nosotros nos encargamos de todo». La habitación olía a humedad y polvo acumulado. Las telarañas colgaban de las vigas del techo como cortinas fantasmales. No era exactamente el ambiente acogedor que había imaginado, pero pensé que tal vez habían querido darme privacidad, un lugar donde pudiera estar tranquila sin las distracciones de la casa. Escuché sus pasos alejarse lentamente por las escaleras de madera. Sus voces se desvanecían mientras bajaban, susurrando entre ellos palabras que no alcancé a entender. Luego, un sonido que me heló la sangre hasta los huesos. El clic inconfundible de una cerradura girando. El sonido del metal contra el metal que sellaría mi destino. Corrí hacia la puerta y tiré de la manija con desesperación. Estaba cerrada con llave desde afuera. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era un accidente. No era una sorpresa romántica. Me habían encerrado deliberadamente. «Matías. Sebastián», grité golpeando la puerta con los puños hasta que me dolieron los nudillos. La puerta se trabó. «Vengan a abrirme, por favor». Mi voz se quebraba entre la confusión y el pánico creciente. Pero no hubo respuesta. Solo silencio absoluto, como si la casa hubiera quedado vacía. Me quedé ahí parada frente a esa puerta cerrada, sin entender qué estaba pasando realmente. Mi mente se negaba a aceptar lo obvio. ¿Había sido un accidente? ¿Se habían dado cuenta de que la puerta se había cerrado sola? Esperé unos minutos, segura de que en cualquier momento escucharía sus pasos subiendo apresuradamente a rescatarme, disculpándose por el malentendido. Pero los minutos se convirtieron en media hora, y media hora en una hora completa. El sótano estaba frío y húmedo. La única luz venía de una pequeña ventana sucia que apenas dejaba pasar los rayos débiles del sol de la tarde. Las paredes de concreto sudaban humedad, y el aire olía a encierro y abandono. Me senté en esa silla vieja, tratando de mantener la calma, diciéndome que todo tenía una explicación lógica. Intenté gritar nuevamente. «Hijos, estoy aquí arriba. No puedo salir».
Mi voz resonaba en el espacio vacío, rebotando contra las paredes como un eco burlón. Pero abajo reinaba un silencio que comenzaba a aterrarme. No se escuchaba ni siquiera el sonido de pasos, como si hubieran desaparecido de la casa completamente. Fue entonces cuando los escuché. Sus voces llegaban desde la sala, filtrándose a través de las tablas del piso como dagas que se clavaban en mi corazón. Al principio no podía distinguir las palabras claramente, pero poco a poco, conforme se acercaban más a la zona que quedaba justo debajo del sótano, sus conversaciones se volvieron dolorosamente claras. Y lo que escuché me destrozó el alma de una manera que jamás creí posible. «Por fin podemos hablar sin que la vieja irritante esté encima nuestro», dijo la voz de Sebastián con una risa cruel que me cortó la respiración. Ya era hora de que tuviéramos un respiro de sus quejas constantes y sus sermones sobre la moral y la familia. Matías se rió también, esa risa que yo conocía desde que era un bebé, pero que ahora sonaba extraña y malvada. «Tienes razón, hermano». Ya no soportaba sus críticas sobre cómo vivimos nuestras vidas. Como si no supiéramos arreglárnoslas sin ella. Como si fuéramos todavía unos niños que necesitan que mamá les diga qué hacer. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Cada sílaba era una puñalada a todo lo que había creído sobre mi relación con mis hijos. ¿Vieja irritante? ¿Eso era lo que pensaban de mí? La mujer que los había parido, que había pasado noches en vela cuando tenían fiebre, que había trabajado dobles turnos para pagarles la universidad. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, continuó Clara, mi nuera, esa mujer a la que había tratado como a una hija desde el primer día. Que finalmente tenemos la casa para nosotros. Sin que esté preguntando todo el tiempo si comimos bien, si necesitamos algo, si queremos que nos prepare la cena. Dios mío, qué agotador era fingir que nos importaban sus atenciones. Sebastián soltó una carcajada que me heló hasta los huesos. ¿Te acuerdas cuando nos decía que éramos su razón de vivir? ¡Qué melodramática! Como si no tuviera nada mejor que hacer que vivir pendiente de nosotros. Necesita conseguirse una vida propia en lugar de asfixiarnos con su amor de madre sobreprotectora. Me llevé las manos temblorosas a la boca para ahogar un sollozo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Cada palabra era como ácido sobre una herida abierta. Toda mi vida, todos mis sacrificios, todas las veces que puse sus necesidades antes que las mías, todo se desmoronaba en cuestión de minutos. Lo único que me molesta, dijo Matías con un tono pensativo, es que va a empezar a llorar y a hacerse la víctima cuando la bajemos de ahí. Ya sabes cómo es. Se va a poner con su cara de mártir y va a recordarnos todos los favores que nos ha hecho, como si fuéramos sus deudores de por vida. Que llore todo lo que quiera, respondió Clara con frialdad. Al final del día, necesita entender que ya somos adultos y que no puede seguir controlando nuestras vidas con su chantaje emocional. A veces es necesario ser crueles para ser claros. Sebastián suspiró audiblemente. Tienes razón. Además, no es como si le estuviéramos haciendo daño real. Solo necesita aprender a respetar nuestros límites. Siempre ha sido demasiado pegajosa, demasiado entrometida. Era hora de que alguien le pusiera un alto. Sus palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo físico. ¿Chantaje emocional? ¿Controladora? ¿Pegajosa? Yo, que había dedicado mi vida entera a amarlos incondicionalmente, a estar ahí cuando me necesitaran, a sacrificar mis propios sueños para que ellos pudieran alcanzar los suyos. Recordé todas las veces que Sebastián había llegado a casa llorando por problemas de dinero, y yo había vaciado mis ahorros para ayudarlo. Todas las veces que Matías había necesitado que cuidara a sus hijos para que él pudiera trabajar horas extra, y yo había cancelado mis planes sin quejarme. Todas las cenas dominicales que había preparado con amor, esperando que fuera un momento especial para reunir a la familia. ¿Cuánto tiempo creen que deberíamos dejarla ahí arriba?, preguntó Clara con una tranquilidad que me aterró. Hablaban de mí como si fuera un animal problemático que necesitaba ser castigado. Un par de horas más, respondió Matías. Así entiende que no puede seguir tratándonos como si fuéramos sus bebés. Necesita aprender que tiene que respetar nuestro espacio y nuestras decisiones. Me deslicé lentamente por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío. Las fuerzas me abandonaron completamente. El shock de la traición era tan intenso que sentí como si mi cuerpo fuera a desintegrarse. Ahí estaba yo, encerrada por mis propios hijos en el Día de las Madres, escuchando cómo se burlaban de todo lo que había significado para ellos.
Permanecí sentada en el suelo frío durante lo que parecieron horas, con las lágrimas secándose en mis mejillas mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. Mis propios hijos, la razón de mi existencia durante más de 30 años, me veían como una carga, como un estorbo en sus vidas perfectas. Cada recuerdo feliz que tenía con ellos se teñía ahora de amargura y desilusión. Pero conforme pasaba el tiempo y el shock inicial comenzaba a disiparse, algo diferente empezó a crecer dentro de mí. No era solo dolor lo que sentía. Era algo más profundo, más poderoso. Era indignación. Era la rabia de una mujer que había sido traicionada por las personas en las que más confiaba en el mundo. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran por mi mente como una película dolorosa. Recordé cuando Sebastián tenía 8 años y se enfermó gravemente de neumonía. Pasé 3 noches enteras sin dormir, velando su fiebre, aplicándole compresas frías en la frente, susurrándole palabras de amor para que supiera que no estaba solo. Recordé cuando Matías se rompió el brazo a los 10 años y lloró en mis brazos durante horas mientras esperábamos en el hospital. Yo fui su refugio, su puerto seguro en medio de la tormenta. Recordé todos los cumpleaños en los que me quedé despierta hasta altas horas decorando pasteles caseros con personajes de caricaturas que dibujaba a mano porque no podíamos permitirnos los profesionales. Recordé las navidades en las que trabajé turnos extra durante meses para poder comprarles los juguetes que tanto deseaban, aunque eso significara que yo no tuviera dinero para comprarme ropa nueva. Recordé cuando Sebastián se graduó de la universidad y me abrazó llorando, diciéndome que nada de eso habría sido posible sin mi sacrificio y mi apoyo. Recordé cuando Matías consiguió su primer trabajo y me trajo flores, prometiéndome que ahora él me cuidaría a mí como yo lo había cuidado a él. ¿Dónde habían quedado esas promesas? ¿Dónde había quedado ese amor que creí genuino? Me levanté lentamente, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Si querían tratarme como a una vieja molesta, si pensaban que podían encerrarme y humillarme sin consecuencias, estaban muy equivocados. Gloria había sido una mujer sumisa y complaciente durante demasiado tiempo. Pero esa Gloria acababa de morir en ese sótano húmedo y frío. Escuché que sus voces se alejaban hacia la cocina. Aprovechando que se habían movido, me acerqué sigilosamente a la pequeña ventana del sótano. Era estrecha y alta, pero si lograba abrirla, tal vez podría gritar para pedir ayuda a los vecinos. Sin embargo, cuando intenté empujarla, descubrí que habían colocado clavos para mantenerla cerrada. No era casualidad. Lo habían planeado todo con una frialdad que me aterrorizó. Esa confirmación de que mi encierro había sido premeditado encendió una llama de determinación en mi pecho. Exploré cada rincón del sótano, buscando algo que pudiera usar para salir de ahí. Detrás de unas cajas viejas llenas de adornos navideños que ya nadie usaba, encontré una caja de herramientas oxidada que había pertenecido a mi difunto esposo Roberto. Dentro había un destornillador pequeño, algunas llaves inglesas y un martillo viejo. Con cuidado extremo para no hacer ruido, comencé a trabajar en los clavos de la ventana. Cada movimiento debía ser calculado, silencioso. Mientras trabajaba, podía escuchar fragmentos de su conversación que llegaban desde la cocina. Seguían hablando de mí como si fuera un problema que habían resuelto temporalmente. Deberíamos hacer esto más seguido, decía Clara entre risas que me atravesaban como dagas. Es increíble lo tranquila que se siente la casa sin sus constantes preguntas y comentarios sobre todo lo que hacemos. Sin que esté preguntando si ya comimos, si necesitamos dinero, si queremos que les lave la ropa. Estoy de acuerdo, respondió Sebastián con un tono de alivio que me partió el corazón. Tal vez después de hoy entienda que necesita darnos más espacio. No puede seguir viviendo su vida a través de nosotros. Es patético a su edad no tener intereses propios. Patético. Esa palabra resonó en mi mente como un eco doloroso. Yo, que había sacrificado mis sueños de ser maestra para quedarme en casa y criarlos cuando Roberto murió inesperadamente de un infarto. Yo, que había rechazado 3 propuestas de matrimonio después de quedar viuda porque pensé que sería confuso para mis hijos tener una figura paterna nueva. Yo, que había puesto sus felicidades antes que la mía durante décadas enteras. ¿Saben qué es lo que más me molesta de ella?, continuó Matías, y su voz sonaba tan distinta a la del niño dulce que solía cantarme canciones de cuna cuando yo estaba triste. Es esa manera que tiene de hacernos sentir culpables por vivir nuestras vidas. Como si le debiéramos cada momento de felicidad que tenemos. Exacto, secundó Clara. Siempre con esa cara de mártir,
como si todo lo que hiciera fuera un gran sacrificio por nosotros. Como si fuéramos responsables de que ella no tenga vida propia. Necesita conseguirse un hobby, unos amigos, algo que la mantenga ocupada lejos de nosotros. Sus palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo físico. ¿Cara de mártir? Yo nunca les había pedido nada a cambio de mi amor. Nunca les había cobrado los favores. Nunca les había recordado mis sacrificios para hacerlos sentir mal. Simplemente los había amado incondicionalmente, creyendo que eso era lo que hacían las buenas madres. Después de 20 minutos de trabajo cuidadoso, logré aflojar lo suficiente uno de los clavos como para poder abrir la ventana apenas unos centímetros. No era suficiente para escapar, pero sí para tener una pequeña conexión con el mundo exterior. El aire fresco que entró me dio esperanzas renovadas y me ayudó a aclarar mi mente. Fue entonces cuando escuché pasos que se acercaban nuevamente al área debajo del sótano. Rápidamente guardé el destornillador en el bolsillo de mi falda y me alejé de la ventana, fingiendo estar sentada en la silla como una prisionera resignada. ¿Creen que ya aprendió la lección?, preguntó Matías con un tono que mezclaba diversión y crueldad, como si estuviera hablando de adiestrar a un perro desobediente. Déjala un poco más, sugirió Clara con una frialdad que me heló la sangre. Necesita tiempo para reflexionar sobre su comportamiento. Además, estoy disfrutando mucho esta paz. Hacía años que no me sentía tan relajada en esta casa. Sin que esté preguntando todo el tiempo si queremos café, si necesitamos algo, si estamos cómodos. Es verdad, añadió Sebastián. Siempre está ahí, como una sombra, esperando a que necesitemos algo. Es agotador fingir que apreciamos toda esa atención no solicitada. A veces solo queremos estar en paz, sin que alguien esté pendiente de cada cosa que hacemos. Sus palabras me confirmaron lo que ya sospechaba. Esto no era solo una travesura cruel del Día de las Madres. Era una demostración de poder, una forma de ponerme en mi lugar, de hacerme entender cuál era mi nueva posición en la jerarquía familiar. Había dejado de ser la matriarca respetada para convertirme en una molestia que debía ser controlada. ¿Saben qué?, dijo Sebastián con una risa maliciosa que me estremeció. Creo que deberíamos grabarlo la próxima vez. Sería divertido ver su cara cuando se dé cuenta de que no puede salir. Podríamos enseñárselo después para que vea lo ridícula que se ve cuando se pone dramática. La próxima vez. Esas palabras me helaron la sangre. No solo planeaban dejarme ahí hasta que aprendiera mi lección, sino que consideraban repetir esta humillación en el futuro. Me veían como a una mascota rebelde que necesitaba ser entrenada, domada, quebrada. Pero mientras ellos se regodeaban en su crueldad, yo estaba formulando un plan. Si creían que Gloria iba a quedarse ahí abajo, aceptando su castigo como una anciana sumisa, estaban completamente equivocados. Durante mis 63 años de vida, había enfrentado la muerte de mis padres cuando era apenas una adulta joven, había criado sola 2 hijos después de quedar viuda a los 42 años, había trabajado en empleos mal pagados para mantener a mi familia a flote, había superado un cáncer de mama a los 55 años sin quejarme para no preocuparlos. No iba a permitir que mis propios hijos me quebraran ahora. Recordé algo que había escuchado en uno de esos programas de televisión que tanto me gustaba ver por las tardes. Una mujer había dicho: cuando alguien te muestra quién es realmente, créele la primera vez. Mis hijos me acababan de mostrar exactamente quiénes eran. Y yo les iba a creer. Ya no había espacio para dudas, para justificaciones, para excusas que pudieran minimizar lo que había escuchado con mis propios oídos. Mientras permanecía sentada en esa silla, aparentando ser la víctima indefensa que ellos querían que fuera, mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía algunos ahorros que ellos no conocían, dinero que había estado guardando durante años en una cuenta bancaria separada para emergencias. Había sido mi pequeño secreto, mi red de seguridad por si algún día necesitaba independencia económica. Nunca imaginé que esa emergencia sería escapar de mis propios hijos. También tenía contactos que podían ayudarme. Javier, mi vecino de al lado, siempre había sido amable conmigo. Era un hombre viudo de mi edad que entendía lo que significaba la soledad y que había demostrado ser una persona confiable durante los años que llevábamos viviendo lado a lado. Si lograba contactarlo, estaba segura de que me ayudaría sin hacer preguntas incómodas. Y más importante aún, tenía la determinación de una mujer que había sido traicionada y que no iba a permitir que eso volviera a suceder jamás. La Gloria que había subido esas escaleras con ilusión había muerto en este sótano.
La mujer que saldría de aquí sería completamente diferente. Deberíamos bajarla en 1 hora más, dijo finalmente Matías desde la cocina. No queremos que se deshidrate o que le dé un ataque al corazón. Después de todo, todavía la necesitamos para algunas cosas. Alguien tiene que cuidar a los niños cuando nosotros queramos salir los fines de semana. La necesitaban para algunas cosas. No me amaban, no me respetaban, no valoraban todo lo que había hecho por ellos. Simplemente me necesitaban para lo que yo pudiera proporcionarles: cuidado gratuito de niños, comidas caseras, dinero prestado, una casa donde quedarse cuando tuvieran problemas económicos. Era una revelación dolorosa, pero liberadora al mismo tiempo. Y también necesitamos que nos siga ayudando económicamente de vez en cuando, añadió Sebastián con un pragmatismo que me revolvió el estómago. No es como si pudiéramos permitirnos perder esa ayuda ahora que Clara quiere dejar su trabajo para quedarse en casa con el bebé. Clara se rió. Exacto. Puede seguir siendo útil, solo necesita aprender a hacerlo sin ser tan molesta. Sin estar todo el tiempo encima nuestro preguntando por nuestra vida personal, sin darnos consejos que nadie le pidió, sin actuar como si fuera la dueña de nuestras decisiones. Sus palabras me atravesaron como balas. Durante años, había sido su banco personal, su niñera gratuita, su cocinera, su confidente, su apoyo emocional y económico. Y todo este tiempo, ellos habían estado riéndose de mí a mis espaldas, viendo mis gestos de amor como actos de entrometimiento y control. Recordé todas las veces que había cancelado planes con amigas para cuidar a mis nietos cuando ellos querían salir. Todas las veces que había cocinado para reuniones familiares mientras ellos se sentaban a disfrutar como invitados en mi propia casa. Todas las veces que había sacado dinero de mis ahorros para ayudarlos con sus deudas, con el enganche de sus carros, con los gastos médicos de los niños. ¿Saben qué más deberíamos hacer?, dijo Clara con una voz llena de malicia. Deberíamos establecer reglas claras. Como horarios de visita. Que no puede venir sin avisar. Que no puede quedarse más de 2 horas cuando venga. Que no puede opinar sobre cómo criamos a nuestros hijos. Me parece perfecto, concordó Matías. Y también deberíamos limitar cuánto puede hablar. Ya saben cómo se pone cuando empieza con sus historias largas sobre el pasado y sus consejos sobre la vida. Es insoportable fingir que nos interesa. Mis historias sobre el pasado. Los recuerdos que compartía con ellos sobre su infancia, sobre su padre, sobre los momentos hermosos que habíamos vivido juntos como familia. Para mí eran tesoros preciosos, conexiones emocionales que nos unían. Para ellos eran simplemente molestias que tenían que soportar. Cuando finalmente escuché que se alejaban hacia la sala para ver televisión, me levanté de la silla con una determinación que no había sentido en años. No iba a esperar a que vinieran a liberarme cuando se les ocurriera. No iba a aceptar sus disculpas falsas ni sus explicaciones manipuladoras. No iba a permitir que me establecieran reglas como si fuera una niña castigada. Volví a trabajar en la ventana con renovada energía. Cada movimiento del destornillador era un acto de rebelión contra la humillación que había sufrido. Si ellos querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se jugaba realmente. Tenían razón en una cosa, ya era hora de que todos aprendieran algunas lecciones importantes. Pero no serían las lecciones que ellos esperaban enseñarme a mí. Después de 1 hora más de trabajo cuidadoso, logré aflojar lo suficiente los clavos como para poder abrir la ventana lo suficiente para pasar mi cuerpo delgado. El espacio era estrecho y la caída al jardín era considerable, pero mi determinación era más fuerte que mi miedo. Antes de escapar, me tomé un momento para observar el sótano que había sido mi prisión. Las telarañas en las esquinas, las cajas polvorientas llenas de recuerdos familiares que ya nadie valoraba, la silla desvencijada donde habían esperado que me quedara sumisa y derrotada. Este lugar sería el símbolo de mi renacimiento. Miré hacia la puerta cerrada por última vez. Del otro lado estaban mis hijos, probablemente riéndose todavía de su broma cruel, planeando cómo iban a disciplinarme cuando finalmente decidieran liberarme. Esperando que saliera de aquí quebrada, arrepentida, dispuesta a aceptar cualquier condición que me impusieran para seguir teniendo acceso a sus vidas. Pero la mujer que iba a salir por esa ventana era completamente diferente. Era una mujer que había recuperado su dignidad en el momento más oscuro. Una mujer que había decidido que su valor no dependía de la aprobación de personas que no la valoraban. Una mujer que estaba lista para escribir un nuevo capítulo de su vida, uno donde ella establecería las reglas.
Me acerqué a la ventana y comencé a pasar lentamente por la abertura. El aire fresco de la tarde me acarició el rostro como una bendición. Cada centímetro que avanzaba hacia la libertad era un paso más lejos de la mujer sumisa que había sido y un paso más cerca de quien estaba destinada a ser. Cuando finalmente logré salir completamente y mis pies tocaron la tierra húmeda del jardín, respiré profundamente. Era libre. Pero más importante aún, era libre para siempre de las cadenas invisibles que yo misma me había puesto al creer que mi valor dependía de cuánto podía dar a personas que no me apreciaban. Miré hacia la casa donde mis hijos seguían celebrando su victoria temporal. No tenían idea de que su verdadera educación estaba a punto de comenzar. No tenían idea de que la mujer que creían haber quebrado acababa de renacer más fuerte que nunca. Caminé sigilosamente por el jardín, manteniéndome agachada para no ser vista desde las ventanas de la casa. Mis rodillas me dolían por el esfuerzo, pero la adrenalina y la determinación me daban fuerzas que no sabía que tenía. Cada paso me alejaba más de la humillación y me acercaba más a mi nueva realidad. La tierra húmeda se pegaba a mis zapatos, pero no me importaba. Era el símbolo de mi libertad recién conquistada. Me dirigí directamente hacia la casa de Javier, mi vecino. Sabía que podía confiar en él. Durante los últimos 5 años, habíamos desarrollado una amistad sólida basada en conversaciones matutinas en el jardín, favores mutuos y esa comprensión silenciosa que solo tienen las personas que han vivido lo suficiente para entender que la vida puede ser cruel e inesperada. Toqué suavemente en su puerta trasera, rezando para que estuviera en casa. Después de unos segundos que me parecieron eternos, la puerta se abrió y apareció Javier con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en preocupación al ver mi estado. «Gloria, ¿qué te pasó? Estás pálida y tienes tierra en la ropa», me dijo mientras me invitaba a entrar sin hacer más preguntas. Su sala era acogedora y cálida, todo lo contrario al frío sótano del que acababa de escapar. «Javier, necesito tu ayuda», le dije con una voz que temblaba no de miedo, sino de rabia contenida. Mis hijos me encerraron en el sótano como castigo porque consideran que soy una molestia en sus vidas. Logré escapar, pero necesito tiempo para pensar qué voy a hacer ahora. Su expresión cambió inmediatamente a una de indignación genuina. ¿Cómo pudieron hacer algo así? ¿El Día de las Madres? ¿Estás herida? ¿Necesitas que llame a la policía? No estoy herida físicamente, respondí, pero necesito quedarme aquí unas horas mientras decido mi próximo paso. No quiero volver a esa casa hasta estar completamente preparada para enfrentarlos. Javier me preparó una taza de té caliente y se sentó frente a mí con una expresión seria. «Gloria, en todos estos años de conocerte, nunca te he visto así. Hay algo diferente en tus ojos. Cuéntame exactamente qué pasó». Le narré todo lo que había sucedido, desde el momento en que llegaron con sus flores baratas hasta las conversaciones crueles que había escuchado a través del piso. Con cada palabra que pronunciaba, podía ver cómo la indignación de Javier crecía, pero también cómo se intensificaba mi propia determinación. «No puedo creer que esos muchachos hayan sido capaces de algo así», murmuró moviendo la cabeza. «Recuerdo cuando eran pequeños y corrían por el jardín. Tú siempre hablabas de ellos con tanto orgullo, con tanto amor. ¿Cómo llegaron a convertirse en esto?» «No lo sé, Javier. Tal vez siempre fueron así y yo estaba demasiado ciega por el amor maternal para verlo. O tal vez los malcrié tanto que se convirtieron en adultos que creen que el mundo les debe todo sin dar nada a cambio. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que ahora sé exactamente quiénes son». «¿Qué vas a hacer?», me preguntó con genuina preocupación. «Voy a desaparecer», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Pero no de la manera que ellos esperan. No voy a quedarme escondida llorando por su traición. Voy a reconstruir mi vida completamente, lejos de ellos, y cuando finalmente se den cuenta de lo que han perdido, ya será demasiado tarde para repararme el daño». Javier asintió lentamente. «Tienes derecho a ser feliz, Gloria. Has dedicado toda tu vida a cuidar a otros. Es hora de que te cuides a ti misma». Pasé las siguientes 3 horas en casa de Javier, planificando meticulosamente cada paso de mi nueva vida. Primero, sacaría todo mi dinero de la cuenta bancaria antes de que ellos pudieran sospechar algo. Segundo, contactaría a mi prima Maribel que vivía en otro estado y que siempre me había invitado a visitarla. Tercero,
Empezaría los trámites para transferir la propiedad de mi casa a mi nombre únicamente y cambiaría mi testamento para dejar todo a organizaciones benéficas. ¿Estás segura de que quieres hacer algo tan drástico?, me preguntó Javier cuando le expliqué mis planes. Completamente segura, respondí sin dudar ni un segundo. Ellos me han demostrado que solo me ven como una fuente de recursos y servicios gratuitos. Si eso es todo lo que valgo para ellos, entonces es mejor que busquen esos recursos en otro lado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pude escuchar voces alteradas que venían de mi casa. Seguramente ya habían descubierto que no estaba en el sótano. Me asomé discretamente por la ventana de Javier y pude ver a Sebastián y Matías corriendo por el jardín, gritando mi nombre con voces que sonaban más molestas que preocupadas. «Mamá, ¿dónde estás?» Era solo una broma, gritaba Matías, pero en su tono podía detectar irritación más que arrepentimiento genuino. «Gloria, sal de donde estés. Ya estuvo bueno el drama», añadía Sebastián con esa misma arrogancia que había escuchado en el sótano. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía. Incluso ahora, cuando se habían dado cuenta de que había escapado, seguían viendo todo como si yo fuera la que estaba exagerando. Para ellos, encerrarme había sido solo una broma y mi ausencia era drama. No había ni una pizca de comprensión real sobre la gravedad de lo que habían hecho. «Están buscándote», observó Javier obviamente. «¿Qué busquen?», respondí con una frialdad que nunca había sentido antes. «No van a encontrarme hasta que yo decida permitirlo. Y cuando eso suceda, será en mis términos, no en los suyos». Clara salió de la casa gritando también, pero su voz sonaba más preocupada que la de los hombres. «Gloria, por favor sal. Los niños están preguntando por su abuela. No queremos que pienses que fue algo personal». No era algo personal. Esas palabras me dieron risa, una risa amarga que salió de lo más profundo de mi alma herida. ¿Cómo podía ser más personal que encerrar a alguien y burlarse de sus sentimientos? ¿Cómo podía ser más personal que planear humillar a una persona de manera regular? «Están empezando a asustarse», comentó Javier mientras observaba la creciente desesperación en sus búsquedas. «Bien», respondí. «Es hora de que sientan un poco de la incertidumbre y el desespero que me hicieron sentir a mí. Pero esto es solo el principio. La verdadera lección apenas está comenzando». Cuando finalmente se rindieron y entraron a la casa, pude ver las luces encendiéndose en todas las habitaciones. Probablemente estaban revisando cada rincón, cada closet, cada espacio donde pudiera estar escondida. La ironía era deliciosa. Después de encerrarme para controlarme, ahora no podían encontrarme para continuar con su control. «¿Cuándo vas a contactarlos?», preguntó Javier. «Mañana por la noche», respondí después de pensarlo cuidadosamente. «Les daré exactamente 24 horas para que sientan la ansiedad de no saber dónde estoy. 24 horas para que se pregunten si estoy bien, si estoy herida, si alguna vez van a volver a verme. Es una fracción del tiempo que me tomará a mí recuperarme de su traición, pero es un comienzo». Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes de Javier, pero no fue un sueño reparador. No porque estuviera triste o asustada, sino porque mi mente no podía parar de planificar. Cada detalle de mi nueva vida necesitaba ser perfecto. Cada movimiento tenía que ser calculado para máximo impacto. Si mis hijos querían jugar al control y la manipulación, iban a descubrir que su madre había aprendido a jugar mejor que ellos. A la mañana siguiente, mientras desayunaba el café que Javier había preparado con tanto cariño, pude escuchar que mis hijos seguían buscándome. Sus voces sonaban más desesperadas ahora, menos seguras. La realidad de que había desaparecido realmente estaba comenzando a sentarse en sus mentes. La mañana del segundo día fue cuando realmente comenzó mi transformación. Después de una noche de planificación cuidadosa, me levanté con una claridad mental que no había sentido en años. Javier ya había salido temprano a trabajar, pero me había dejado una nota cariñosa deseándome suerte y recordándome que su casa era mi refugio por el tiempo que necesitara. Me dirigí al banco más temprano posible. La empleada que me atendió, una joven llamada Patricia que me conocía desde hacía años por mis visitas regulares, notó inmediatamente que algo era diferente en mí. «Buenos días, señora Gloria. ¿Cómo está usted hoy?», me preguntó con su sonrisa profesional habitual. «Estoy muy bien, Patricia. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo», respondí con una sinceridad que la sorprendió.
Necesito retirar una cantidad considerable de dinero de mi cuenta de ahorros y también quiero información sobre cómo transferir fondos a una cuenta en otro estado. La cantidad que retiré era sustancial, $35,000 que había ahorrado durante años, dinero que mis hijos no sabían que existía. Era mi fondo de emergencia, y esta definitivamente calificaba como la emergencia más grande de mi vida. Cada billete que guardé en mi bolso representaba mi independencia, mi libertad, mi capacidad de reinventarme sin depender de nadie. Después del banco, me dirigí al bufete de abogados donde había hecho mi testamento años atrás. El licenciado Morales, un hombre mayor de confianza, me recibió con la misma cortesía de siempre, pero pude ver en sus ojos que detectaba algo diferente en mi actitud. «Señora Gloria, ¿en qué puedo ayudarla hoy?», me preguntó mientras revisaba mi expediente. «Necesito hacer cambios importantes en mi testamento», le dije con una voz firme que no dejaba lugar a dudas. «Y también necesito asesoría sobre cómo transferir la propiedad de mi casa exclusivamente a mi nombre, removiendo cualquier derecho que puedan tener otras personas sobre ella». Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales, manteniéndome profesional y directa. El licenciado Morales, con su experiencia de décadas, entendió inmediatamente las implicaciones legales de lo que estaba solicitando. «¿Está completamente segura de estos cambios?», me preguntó con la seriedad que ameritaba la situación. «Son decisiones que tendrán consecuencias permanentes». «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», respondí sin titubear. «Mis hijos han demostrado claramente que no me valoran como persona, sino como una fuente de recursos. Es hora de que aprendan el verdadero valor de lo que están perdiendo». Durante las 2 horas siguientes, firmé documentos que cambiarían para siempre la dinámica de poder en mi familia. Mi testamento ahora destinaba todos mis bienes a organizaciones benéficas que ayudaban a mujeres mayores en situaciones de abuso familiar. La casa, que durante años había sido el centro de reunión familiar, ahora tendría un solo nombre en la escritura: el mío. «Los documentos estarán listos para firma final en una semana», me informó el licenciado. «¿Quiere que enviemos notificaciones a las partes previamente beneficiadas?». «No todavía», respondí después de pensarlo cuidadosamente. «Prefiero manejar esa comunicación de manera personal cuando llegue el momento adecuado». Salí del bufete sintiéndome poderosa de una manera que nunca había experimentado. Por primera vez en décadas, estaba tomando decisiones pensando únicamente en mi bienestar, en mi dignidad, en mi futuro. No estaba considerando cómo afectarían mis acciones a mis hijos, no estaba preocupándome por sus sentimientos o sus reacciones. Era una sensación liberadora y aterrorizante al mismo tiempo. Mi siguiente parada fue la agencia de viajes. Había decidido que necesitaba tiempo lejos, tiempo para pensar, para sanar, para redescubrir quién era Gloria cuando no estaba definida por su rol de madre sacrificada. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla?», me preguntó el agente de viajes, un hombre joven con una sonrisa entusiasta. «Quiero comprar un boleto de autobús para mañana por la mañana», le dije. «Destino: cualquier ciudad que esté a más de 500 millas de aquí y que tenga buenas opciones para personas de mi edad». El joven me mostró varias opciones, y finalmente elegí una ciudad costera donde mi prima Maribel vivía desde hacía 15 años. Era perfecta, lo suficientemente lejos para garantizar que no me encontraran fácilmente, pero con una conexión familiar que me daría algo de apoyo emocional durante mi transición. Mientras compraba el boleto, recibí la primera llamada de Sebastián. Mi teléfono vibró insistentemente, pero no contesté. Después llegó un mensaje de texto que decía: «Mamá, por favor contesta. Estamos preocupados. Ya entendimos que estás molesta, pero esto ya es demasiado». La audacia de ese mensaje me quitó el aliento. «Ya entendimos que estás molesta». Como si mi desaparición fuera simplemente un berrinche de una anciana caprichosa. Como si encerrarme y burlarse de mí fuera algo menor que justificara solo estar molesta. No tenían la menor idea de la magnitud de lo que habían desatado. Decidí no responder. El silencio sería más poderoso que cualquier explicación que pudiera darles en ese momento. Quería que sintieran la incertidumbre, la impotencia, la frustración de no tener control sobre la situación. De regreso en casa de Javier, me dediqué a empacar las pocas pertenencias que realmente me importaban. Fotos de mis padres, algunas joyas de valor sentimental, un par de libros que había leído una y otra vez, y la carta que mi esposo Roberto me había escrito antes de morir. Todo cabía en una maleta pequeña.
Era increíble cómo una vida entera podía reducirse a tan pocas cosas cuando te dabas cuenta de que la mayoría de lo que creías importante en realidad no lo era. Mientras empacaba, pude escuchar a mis hijos en mi casa de al lado. Sus voces sonaban cada vez más alteradas. Clara estaba llorando, y pude escuchar fragmentos de conversaciones telefónicas donde estaban contactando a familiares lejanos preguntando si sabían algo de mí. ¿Has sabido algo de mi mamá? Escuché que Matías le preguntaba a alguien por teléfono. Desapareció desde ayer y estamos muy preocupados. No tuvimos ninguna pelea. Todo estaba normal. Normal. Esa palabra me hizo reír amargamente. Para ellos, encerrarme en un sótano y burlarse de mí era normal. Su concepto de normalidad estaba tan distorsionado que no podía ni siquiera admitir ante otros familiares lo que realmente había pasado. Durante la tarde, llegaron más familiares a mi casa. Pude ver por la ventana de Javier que mi hermana menor había llegado desde otra ciudad, y también algunos primos que no veía desde hacía meses. Todos parecían preocupados, hablando en grupos pequeños en el jardín, haciendo gestos de preocupación genuina. La ironía era deliciosa. Mis hijos, que me habían encerrado para tener paz lejos de mi presencia, ahora tenían la casa llena de parientes haciendo preguntas incómodas sobre mi paradero. La tranquilidad que habían buscado se había convertido en un caos de búsquedas y explicaciones. Esa noche, mientras cenaba la sopa casera que Javier había preparado con tanto cariño, recibí 17 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto. Los leí todos sin responder ninguno. El tono había evolucionado de irritación molesta a preocupación genuina, pero era demasiado tarde. La herida estaba demasiado profunda, la traición demasiado grande para ser sanada con simples disculpas o promesas de cambio. Mañana temprano me voy, le dije a Javier durante la cena. No sé cuándo volveré, si es que vuelvo. Pero quiero que sepas que estos días en tu casa me han salvado la vida de una manera que tal vez nunca entiendas completamente. Javier asintió con comprensión. Haces lo correcto, Gloria. A veces, alejarse es la única manera de salvarse a uno mismo. Y si algún día decides volver, sabes que aquí tienes un amigo que te apoyará sin hacer preguntas. La mañana de mi partida amaneció despejada y fresca. Me levanté antes del alba, no porque tuviera que hacerlo, sino porque mi cuerpo estaba demasiado energizado por la anticipación de mi nueva vida para seguir durmiendo. Javier ya estaba despierto, preparando café en la cocina como si fuera un ritual sagrado de despedida. ¿Estás lista para esto?, me preguntó mientras me entregaba una taza humeante. Su mirada reflejaba preocupación paternal, pero también respeto por la decisión que había tomado. Más que lista, respondí, y por primera vez en años, esas palabras salían de lo más profundo de mi corazón. He estado preparándome para esto toda mi vida sin saberlo. Desde la ventana de la cocina podía ver mi casa. Las luces estaban encendidas aunque era muy temprano, señal de que mis hijos habían pasado otra noche sin dormir buscándome o preocupándose por mi paradero. La imagen me produjo una satisfacción que me sorprendió por su intensidad. Después de décadas de preocuparme por su bienestar mientras ellos daban por sentada mi presencia, finalmente era yo quien controlaba la situación. A las 6:30 de la mañana, tomé mi decisión. Era hora de dejarles saber que estaba viva, pero también era hora de establecer las nuevas reglas del juego. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje que había estado componiendo mentalmente durante horas. Estoy bien y segura. No busquen contactarme durante las próximas 2 semanas. Necesito tiempo para procesar lo que descubrí sobre ustedes y sobre mí misma. Cuando esté lista para hablar, yo los contactaré. No antes. Envié el mensaje a un grupo que incluía a Sebastián, Matías y Clara. Inmediatamente aparecieron los indicadores de que lo habían leído, y mi teléfono comenzó a sonar de inmediato. Pero yo ya lo había apagado. No estaba lista para sus explicaciones desesperadas, sus promesas vacías o sus intentos de minimizar lo que habían hecho. Javier me acompañó a la estación de autobuses. El viaje fue silencioso, pero no incómodo. Era el silencio de 2 personas que se entienden sin necesidad de palabras, el silencio de una despedida que marca el final de una etapa y el comienzo de algo completamente nuevo. Cuídate mucho, Gloria, me dijo mientras me ayudaba a bajar mi maleta del carro. Y recuerda que siempre que necesites un lugar donde llegar, mi puerta está abierta para ti. Gracias, Javier, por todo.
Eres una mejor familia para mí que la que tuve durante 63 años, le respondí con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud y de esperanza. El viaje en autobús duró 8 horas, pero no se sintieron largas. Por el contrario, cada milla que me alejaba de mi antigua vida se sentía como una liberación gradual. Observé el paisaje cambiar por la ventana, desde los suburbios familiares hasta campos abiertos, montañas y finalmente la costa que sería mi nuevo hogar temporal. Durante el viaje, reflexioné sobre los últimos 63 años de mi vida. ¿En qué momento había dejado de ser Gloria para convertirme únicamente en mamá? ¿Cuándo había perdido mi identidad individual en función de cuidar a otros? La respuesta era dolorosa pero clara. Había comenzado gradualmente después de la muerte de Roberto, cuando decidí que mis hijos necesitaban que yo fuera tanto padre como madre. Había sacrificado amistades porque los niños me necesitaban. Había rechazado oportunidades románticas porque podría confundir a los muchachos. Había abandonado mis sueños de volver a estudiar porque el dinero era necesario para la familia. Una decisión tras otra, había ido erosionando mi identidad hasta convertirme en una sombra de quien había sido originalmente. Pero esa Gloria había muerto en aquel sótano frío y húmedo. La mujer que viajaba en este autobús era alguien nuevo, alguien que estaba aprendiendo a vivir para sí misma por primera vez en décadas. Llegué a la ciudad costera al atardecer. El aire salado me golpeó la cara como una bendición, llevándose consigo los últimos vestigios de la Gloria sumisa y sacrificada. Maribel me estaba esperando en la estación, tal como habíamos acordado por teléfono el día anterior. «Prima querida», me dijo mientras me abrazaba fuertemente. «Te ves diferente. Hay algo en tus ojos que no había visto antes». «Es porque por primera vez en mucho tiempo, estoy viendo claramente», le respondí. Maribel había enviudado hace 5 años y había reconstruido su vida de una manera que siempre había admirado en secreto. Tenía un pequeño negocio de repostería, un círculo de amigas viudas que se apoyaban mutuamente, y una independencia que yo había envidiado sin admitirlo. «Cuéntame todo», me dijo esa noche mientras tomábamos té en su acogedora sala. «En el teléfono sonabas muy misteriosa, pero algo me dice que hay una historia importante detrás de esta visita». Le conté todo. Desde el encierro en el sótano hasta los comentarios crueles, desde mi escape hasta las decisiones legales que había tomado. Maribel me escuchó sin interrumpir, pero pude ver cómo su expresión pasaba de la sorpresa al horror y finalmente a la admiración. «No puedo creer que esos muchachos hayan sido capaces de algo así», murmuró cuando terminé mi relato. «Los recuerdo cuando eran pequeños, tan cariñosos contigo, tan agradecidos por todo lo que hacías por ellos». «Los niños que conociste murieron hace tiempo», respondí con una calma que me sorprendió. «Los adultos en los que se convirtieron son personas completamente diferentes. Y yo también soy una persona completamente diferente ahora». «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó. «Voy a aprender a vivir para mí misma», le dije. «Voy a descubrir quién es Gloria cuando no está definida por cuánto puede dar a otros. Voy a encontrar propósito en algo que no sea sacrificarme por personas que no me valoran». Durante mi primera semana en casa de Maribel, establecí una rutina que nunca había tenido en mi vida anterior. Me levantaba cuando mi cuerpo lo pedía, no cuando otros necesitaban que estuviera despierta. Desayunaba lentamente, saboreando cada bocado, sin prisa por atender las necesidades de nadie más. Caminaba por la playa durante horas, dejando que el sonido de las olas lavara décadas de resentimiento acumulado. También comencé a explorar la ciudad. Visité la biblioteca local, donde descubrí que ofrecían clases de arte para adultos mayores. Me inscribí en un taller de pintura en acuarelas, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido tiempo de intentar porque estaba demasiado ocupada atendiendo las necesidades de mi familia. La primera vez que sostuve un pincel y vi cómo los colores se mezclaban en el papel, sentí una emoción que no había experimentado en años. Era pura creatividad, pura autoexpresión, algo que existía únicamente para mi disfrute personal sin beneficiar a nadie más. «Te ves más joven cada día», me comentó Maribel una mañana mientras desayunábamos juntas. «Es como si hubieras encontrado una fuente de la juventud». «Es porque finalmente estoy viviendo mi vida en lugar de vivir la vida que otros esperaban que viviera», le respondí. Al final de la primera semana, encendí mi teléfono por primera vez desde mi partida. Tenía 143 mensajes perdidos y 72 llamadas sin responder.
Los mensajes habían evolucionado desde la irritación inicial hasta la preocupación genuina, luego a la desesperación y finalmente a algo que se acercaba al pánico. Los últimos mensajes, enviados apenas unas horas antes, eran diferentes. Por primera vez, contenían palabras como perdón, error y extrañamos. Pero también contenían algo más revelador, admisiones sobre problemas prácticos que habían surgido en mi ausencia. Mamá, los niños no paran de preguntar por ti y no sabemos qué decirles, había escrito Clara. No sabemos cómo funciona la lavadora y se nos acabó la comida preparada que habías dejado, había enviado Matías. El banco me llamó preguntando sobre unas transferencias. ¿Podrías explicarme qué está pasando?, había escrito Sebastián. Leyendo esos mensajes, pude ver claramente la evolución de su comprensión sobre lo que significaba mi ausencia en sus vidas. No era solo la pérdida de una presencia emocional, era la pérdida de todos los servicios prácticos que yo había proporcionado durante años, sin que ellos se dieran cuenta siquiera de que dependían de mí para tantas cosas cotidianas. La ironía era perfecta. Ellos me habían encerrado porque me consideraban una vieja irritante que interfería en sus vidas. Ahora descubrían que esa misma vieja irritante era la columna vertebral invisible que mantenía funcionando muchos aspectos de su existencia diaria. Decidí responder, pero no de la manera que ellos esperaban. En lugar de enviar un mensaje grupal, escribí respuestas individuales diseñadas específicamente para cada uno de ellos. A Sebastián le escribí: el banco te llamó porque transferí mis ahorros a una cuenta en otro estado. Ya no tendrás acceso a préstamos emergentes de mi dinero. Es hora de que aprendas a manejar tus finanzas como el adulto que dices ser. A Matías le escribí: la lavadora funciona con detergente y agua, igual que ha funcionado durante los últimos 20 años. YouTube tiene tutoriales excelentes para adultos que nunca aprendieron tareas básicas del hogar. Te recomiendo que empieces por ahí. A Clara le escribí: diles a los niños que la abuela está aprendiendo a ser feliz lejos de personas que no la valoran. Cuando sean mayores, entenderán que a veces hay que alejarse de la toxicidad familiar para salvarse. Después de enviar esos mensajes, volví a apagar el teléfono. Sabía que mis respuestas causarían conmoción, posiblemente enojo, definitivamente confusión. Pero era necesario que comenzaran a entender que la Gloria sumisa y disponible había dejado de existir para siempre. Durante mi segunda semana en la costa, me uní a un grupo de apoyo para mujeres mayores que se reunía en el centro comunitario local. Era un círculo de 8 mujeres, todas entre los 50 y 70 años, que habían pasado por experiencias similares de redescubrimiento personal después de décadas de vivir para otros. Mi historia es diferente a las suyas, les dije la primera vez que asistí, pero el sentimiento es el mismo. Durante años, dejé que mi identidad fuera completamente absorbida por mi rol de madre. Olvidé que Gloria existía como persona independiente. Las otras mujeres asintieron con comprensión. Teresa, una mujer de 68 años, compartió cómo había descubierto después del divorcio que no sabía ni siquiera qué tipo de música le gustaba porque siempre había escuchado lo que su exesposo prefería. Carmen, de 72 años, había criado a 5 hijos y 3 nietos, y a los 70 años se había dado cuenta de que nunca había comido en un restaurante sola porque siempre estaba cocinando para otros. Lo que todas tenemos en común, observó la facilitadora del grupo, una psicóloga llamada doctora Herrera, es que llegamos a un punto donde tuvimos que elegir entre seguir viviendo para ser felices a otros o empezar a vivir para ser auténticas con nosotras mismas. Esas palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. Durante 63 años, había medido mi valor por cuánto podía hacer felices a mis hijos. Su aprobación había sido mi droga, su necesidad de mí había sido mi identidad, su dependencia había sido mi propósito. Pero ahora, por primera vez, estaba aprendiendo a encontrar valor en mi propia felicidad, en mis propios logros, en mi propio crecimiento personal. En el grupo también conocí a Adrián, un hombre de 65 años que había perdido a su esposa el año anterior y estaba luchando por reconstruir su identidad después de 40 años de matrimonio. Su historia era diferente a la mía, pero compartíamos esa sensación de estar descubriendo quiénes éramos como individuos después de décadas de definirnos únicamente en relación con otras personas. ¿No te sientes culpable por alejarte de tus hijos?, me preguntó durante una de nuestras conversaciones después de las sesiones grupales. Al principio sí, le respondí honestamente. Pero luego me di cuenta de que la culpa era parte del problema. Durante años,
Ellos han usado mi tendencia a sentirme culpable como una herramienta para mantenerme disponible para sus necesidades sin considerar las mías. ¿Crees que algún día podrás perdonarlos?, continuó preguntando. No se trata de perdón, reflexioné. Se trata de límites. Se trata de establecer una relación completamente nueva basada en respeto mutuo en lugar de en mi disponibilidad incondicional. Si ellos pueden aceptar eso, tal vez podamos reconstruir algo saludable. Si no pueden, entonces estaré bien con eso también. Durante mi tercera semana, comencé a explorar oportunidades de voluntariado en la comunidad. Encontré una organización que ayudaba a mujeres mayores víctimas de abuso familiar a reconstruir sus vidas. Mi propia experiencia, aunque diferente, me había dado una perspectiva única sobre cómo la manipulación emocional puede disfrazarse de amor familiar. Usted tiene una comprensión muy profunda de estos temas, me comentó la coordinadora de voluntarios después de mi entrevista. ¿Ha considerado obtener certificación formal para ser consejera de apoyo? La idea me emocionó de una manera que no había anticipado. Por primera vez en décadas, alguien estaba reconociendo habilidades que yo tenía, valor que yo podía aportar, no por lo que podía dar materialmente, sino por quién era como persona. Me encantaría explorar esa posibilidad, le respondí con entusiasmo genuino. Esa noche, mientras caminaba por la playa bajo las estrellas, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida en apenas 3 semanas. Tenía nuevos amigos que me valoraban por mi personalidad, no por mis servicios. Tenía nuevos intereses que existían únicamente para mi crecimiento personal. Tenía un propósito renovado que no dependía de la aprobación de mis hijos. Por primera vez en años, cuando pensaba en el futuro, me emocionaba en lugar de sentir ansiedad. Había posibilidades infinitas frente a mí, y todas ellas dependían únicamente de mis propias decisiones, no de las necesidades o expectativas de otras personas. Fue durante esa caminata nocturna cuando finalmente encendí mi teléfono para revisar los mensajes que habían llegado durante los últimos días. Había muchos menos que la semana anterior, pero el tono había cambiado completamente. Mamá, por favor háblanos. Sabemos que metimos la pata, pero no entendemos por qué estás reaccionando tan extremo. Solo fue una broma que se salió de control, había escrito Sebastián. Todos estamos muy preocupados. Los niños lloran pidiendo a su abuela. No puedes perdonar y olvidar como siempre has hecho, había enviado Clara. Mamá, hablé con el banco y me dijeron que cambiaste tu testamento. ¿Por qué harías algo así sin consultarnos? Somos tu familia, había escrito Matías. Cada mensaje revelaba más sobre su mentalidad de lo que ellos probablemente pretendían. Para Sebastián, lo que habían hecho era simplemente una broma que se salió de control, no una traición fundamental de confianza. Clara esperaba que yo perdonara y olvidara como siempre había hecho, asumiendo que volvería a mi patrón de aceptar maltrato sin consecuencias. Matías se sentía con derecho a ser consultado sobre mis decisiones financieras, simplemente por ser familia. Ninguno de ellos había demostrado comprensión real sobre el daño que me habían causado. Ninguno había ofrecido una disculpa genuina que reconociera la gravedad de sus acciones. En lugar de eso, estaban focused en minimizar su comportamiento y manipularme para que regresara a mi rol anterior. Era exactamente la confirmación que necesitaba de que mi decisión de alejarme había sido correcta. No habían aprendido nada. No habían crecido. No habían desarrollado la capacidad de verme como una persona independiente con derecho a dignidad y respeto. Escribí una respuesta final. Han tenido 3 semanas para reflexionar sobre sus acciones y todo lo que han demostrado es que siguen viendo mi dolor como una reacción extrema a su broma. Hasta que puedan entender por qué lo que hicieron fue una traición fundamental, no tenemos nada de qué hablar. No me contacten más. 3 meses habían pasado desde aquel Día de las Madres que cambió mi vida para siempre. La mujer que ahora se despertaba cada mañana en la casa junto al mar que había alquilado era completamente diferente a la Gloria que había subido esas escaleras hacia el sótano con el corazón lleno de ilusión maternal. Mi rutina diaria había evolucionado naturalmente hacia algo que nunca había experimentado antes. Una vida diseñada completamente para mi bienestar y crecimiento personal. Me levantaba cuando mi cuerpo lo pedía, no cuando otros necesitaban mi atención. Desayunaba lentamente mientras leía libros que elegía por placer personal, no por obligación. Caminaba por la playa todas las mañanas, no como escape del estrés familiar, sino como celebración de mi libertad.
Mi trabajo como voluntaria en el Centro de Apoyo para Mujeres Mayores se había convertido en algo más que una actividad. Era mi vocación redescubierta. Después de completar un programa de certificación intensivo, ahora facilitaba sesiones de grupo 2 veces por semana. Las mujeres que llegaban al centro me veían como alguien que había pasado por un proceso similar de reconstrucción personal, y esa credibilidad me permitía ayudarlas de maneras que nunca había imaginado posibles. Gloria, usted irradia una paz que no había visto antes, me comentó Teresa durante una de nuestras sesiones grupales. ¿Cómo logró esa transformación tan completa? Aprendí que amar a otros no significa desaparecer a mí misma, le respondí. Durante años confundí el autosacrificio con el amor verdadero. Ahora entiendo que el amor más auténtico viene desde un lugar de autenticidad personal, no de vaciamiento propio. Mi relación con Adrián también había evolucionado hacia algo hermoso e inesperado. No era romance en el sentido tradicional, ambos éramos demasiado sabios y habíamos vivido demasiado para confundir compañía con dependencia. Era una amistad profunda entre dos personas que habían aprendido a valorarse a sí mismas, y por lo tanto, podían valorar genuinamente a otros. ¿Extrañas tu vida anterior?, me preguntó una tarde mientras caminábamos por el muelle. Extraño a los hijos que creí que tenía, respondí después de pensarlo cuidadosamente. Pero no extraño la versión de mí misma que había creado para complacerlos. Esa Gloria estaba muriendo lentamente de tanto darse sin recibir nada auténtico a cambio. Durante estos meses, había mantenido contacto limitado con Javier, quien me actualizaba ocasionalmente sobre la situación en mi antigua casa. Según él, mis hijos habían pasado por varias etapas. Primero había sido negación y enojo. Luego vino un periodo de intentar reclutar a otros familiares para que me convencieran de regresar. Finalmente, habían llegado a una fase de aparente aceptación, aunque Javier sospechaba que era más resignación que comprensión genuina. Han contratado a alguien para limpiar la casa, me había informado en su última llamada. Y Clara finalmente aprendió a usar la lavadora. Sebastián está yendo a terapia financiera porque se dio cuenta de que sus gastos estaban completamente fuera de control sin tus préstamos constantes. Esas noticias me produjeron una satisfacción tranquila. No era venganza lo que sentía, sino validación. Mis servicios no habían sido apreciados porque habían sido dados de manera incondicional durante demasiado tiempo. Solo al retirarlos por completo habían comenzado a entender su verdadero valor. Fue en mi 4.º mes de nueva vida cuando recibí una carta que no esperaba. No era un mensaje de texto o una llamada telefónica desesperada, sino una carta física, escrita a mano, enviada a la dirección de Maribel que mis hijos habían conseguido de alguna manera. La carta era de Sebastián, y cuando la abrí, pude ver inmediatamente que era diferente a todas las comunicaciones anteriores. Su letra, que conocía desde que era un niño aprendiendo a escribir, temblaba ligeramente, como si hubiera sido escrita con emoción genuina. Mamá, comenzaba, he estado en terapia durante 2 meses tratando de entender cómo llegamos a este punto. Mi terapeuta me ha ayudado a ver cosas sobre mí mismo, sobre nosotros como familia, que nunca había querido reconocer. La carta continuaba por 3 páginas completas. No era una disculpa superficial ni un intento de manipulación. Era una reflexión profunda y dolorosa sobre años de tomar mi amor por garantizado, de confundir mi disponibilidad con debilidad, de asumir que su comodidad era más importante que mi dignidad. Entiendo ahora que lo que hicimos ese día no fue una broma. Fue abuso. Te tratamos como a un objeto que podíamos controlar y manipular para nuestro entretenimiento. Te quitamos tu autonomía, tu dignidad, tu derecho básico a ser tratada con respeto en tu propia casa. Y luego nos burlamos de tu dolor como si fueras menos que humana. Seguía, pero lo que más me duele reconocer es que ese día no fue un evento aislado. Fue la culminación de años de tratarte mal de maneras más sutiles. Años de darte por sentada, de esperar que resolvieras nuestros problemas sin considerar el costo para ti, de verte como una extensión de nosotros en lugar de como una persona independiente con sus propios sueños y necesidades. La carta terminaba con algo que nunca había esperado leer. No te estoy pidiendo que regreses. No te estoy pidiendo que nos perdones. Solo quería que supieras que finalmente entiendo quién eres realmente y cuánto perdimos cuando decidimos que nuestro entretenimiento era más importante que tu humanidad. Mereces una vida donde seas valorada por quien eres, no por lo que puedes dar. Si esa vida está lejos de nosotros, lo acepto.
Te amo lo suficiente como para querer tu felicidad más que mi comodidad. Leí la carta 3 veces antes de que las lágrimas comenzaran a caer. No eran lágrimas de tristeza ni de nostalgia. Eran lágrimas de cierre, de validación, de una herida que finalmente comenzaba a sanar porque había sido reconocida completamente. Esa noche, mientras me sentaba en mi pequeña terraza escuchando el sonido de las olas, reflexioné sobre el Jerny que había vivido desde aquel horrible Día de las Madres. La mujer que había sido encerrada en aquel sótano había muerto allí, pero su muerte había dado Berta a alguien más auténtico, más fuerte, más completo. Decidí responder a la carta de Sebastián, pero no de la manera que él podría esperar. En lugar de abrir la puerta a una reconciliación inmediata, escribí mi propia reflexión sobre lo que había aprendido durante estos meses de autodescubrimiento. Hijo, escribí, tu carta demuestra un crecimiento que no creí posible hace 4 meses. El hecho de que puedas reconocer no solo lo que hicieron ese día, sino el patrón de comportamiento que llevó a ese momento, me da esperanza de que tal vez puedan convertirse en las personas que yo siempre creí que eran. Continué, pero necesitas entender algo importante, la Gloria que conociste ya no existe. No porque esté enojada o resentida, sino porque he descubierto quién soy cuando no estoy difaíndo únicamente por mi relación con ustedes. Esta Gloria tiene límites firmes, tiene intereses propios, tiene una vida que existe independientemente de su rol maternal. Si algún día quieren conocer a esta nueva Gloria, será bajo términos completamente diferentes. No seré la abuela que está disponible cada fin de semana para cuidar niños. No seré el banco familiar que presta dinero sin expectativas de devolución. No seré la cocinera que prepara cenas dominicales para personas que la ven como empleada doméstica gratuita. Seré una mujer que los ama, pero que se ama a sí misma primero. Una mujer que puede ofrecer apoyo emocional genuino, pero no servicios incondicionales. Una mujer que valora su tiempo y su energía lo suficiente como para invertirlos solo en relaciones que son recíprocas y respetuosas. Terminé la carta con una reflexión que encapsulaba todo lo que había aprendido. La mujer que entró en aquel sótano era una víctima que había perdido su identidad en el proceso de amar a otros. La mujer que salió por esa ventana era alguien que había recordado que el amor verdadero, hacia otros y hacia uno mismo, solo es posible desde un lugar de integridad personal. Esa transformación no se puede revertir, y no querría que así fuera, porque finalmente soy quien siempre estuve destinada a ser. Envié la carta al día siguiente y volví a mi nueva vida con una sensación de completitud que nunca había experimentado antes. Había cerrado un círculo, pero más importante aún, había abierto la puerta a posibilidades infinitas para una mujer que finalmente había aprendido que su valor no dependía de cuánto podía dar a otros, sino de cuánto podía honrar su propia autenticidad. La Gloria que ahora caminaba por la playa cada mañana era inabalable, completa en sí misma, y libre para amar desde un lugar de abundancia personal en lugar de vaciamiento propio. Y esa libertad era el regalo más hermoso que se había dado a sí misma.